Buenos días a todos, buenas tardes. Gracias a IEFE por la invitación a acompañaros en este 75 aniversario. 75 años no son una fecha, son una historia. Son haber atravesado mercados, crisis, leyes y generaciones muy distintas y seguir en pie. Sobre todo, son una palabra que no se compra ni se hereda: confianza. Porque una asociación como esta no se sostiene 3/4 de siglo a base de estatutos y jornadas. Se sostiene con profesionales que creen su oficio, personas que saben que asesorar no es opinar, que financiar no es mover dinero, que invertir no es solo buscar rentabilidad y que peritar no es solo firmar un informe. Detrás de cada operación y de cada valoración hay familias, empresas, patrimonios, riesgos y futuro. Hay personas. Así que, antes de hablaros de Cap Capital, permitidme felicitaros a quienes fundaron esta casa, a quienes defendieron cuando no era fácil y a quienes hoy seguís sosteniendo que una profesión se dignifica cuando se ejerce con rigor, con independencia y con verdad. Dicho esto, hoy vengo a hablaros de una operación. No vengo a hablaros de una operación, ni de un producto, ni de una tendencia de mercado. Vengo a hablaros de algo que está por debajo de todo eso y a la vez por encima, muy por encima. Vengo a hablaros del propósito de la gestión, del alma de la empresa y de lo que habéis podido leer en el programa: Dios como socio estratégico. Porque en Cap Capital creemos en Dios. Y no lo decimos como una frase decorativa, no lo decimos porque forma parte de nuestra identidad más profunda. Dios no puede quedarse fuera de las decisiones importantes de una empresa. No puede quedarse fuera cuando se invierte, cuando se financia, cuando se incorpora una persona a un proyecto, cuando hay que ejecutar un despido, cuando se compra una compañía o cuando se decide el futuro de un equipo. Incluso cuando una empresa tiene el poder sobre la vida de muchas personas. Porque si Dios solo está en la Iglesia, pero no está en el Consejo, no está en el Comité de Dirección, en el presupuesto, en la nómina, en la negociación y en la decisión difícil, entonces nuestra fe se queda incompleta. Y nosotros no queremos una fe decorativa. Queremos una fe que ordene la forma de decidir, de liderar, de invertir, de exigir, de cuidar. Por eso decimos que Dios es socio estratégico. Y lo decimos en serio. Un socio estratégico no es alguien a quien se citan los discursos. Es alguien a quien se escucha antes de decidir. Alguien que condiciona la forma de actuar. Alguien que te obliga a mirar más lejos. Alguien que te impide creerte el dueño absoluto de lo que en realidad solo se te ha confiado durante un tiempo. Porque así entendemos una empresa. No nos pertenece del todo. Se nos confía. Se nos confían recursos, personas, talento, oportunidades y poder. Y la gran pregunta no es solo cuánto hemos ganado con todo ello. Es qué hemos hecho con lo que se nos confió. A quién hemos levantado, a quién hemos dado una oportunidad, qué dignidad hemos protegido, a qué verdad hemos defendido cuando era más fácil mirar hacia otro lado y qué pobreza hemos ayudado a combatir. Porque nuestro nombre no es casual. CAP significa Company Against Poverty, compañías contra la pobreza, y no es un eslogan. Estamos convencidos de que es una de las formas más poderosas de combatir la pobreza. Es crear empresas sanas, fuertes, rentables, exigentes, capaces de crecer, de invertir y de generar oportunidades reales. La pobreza no se combate solo repartiendo lo que ya existe, también se combate creando valor, creando trabajo, creando futuro. Por eso creemos en el beneficio, y lo digo sin matices. Creemos en ganar dinero, en la rentabilidad, en la eficiencia, en maximizar beneficios. Una empresa que no gana dinero no puede sostener ninguna misión. Sin beneficio no hay empleos, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay futuro. Pero creemos también algo igual de importante. El beneficio no puede convertirse en un ídolo. El dinero es necesario, pero no puede ocupar el trono. El capital es necesario, pero no puede sustituir la conciencia. La rentabilidad es necesaria, pero no puede aplastar la dignidad. Y evidentemente no estamos hablando de socialismo, no estamos hablando de buenismo, no estamos hablando de gestionar empresas como si fueran una ONG. Estamos hablando de algo mucho más exigente. Estamos hablando de capitalismo cristiano. Un capitalismo donde el capital importa, pero la persona importa más.
donde la eficiencia importa, pero la dignidad no se negocia, donde la rentabilidad importa, pero no se adora, donde se exige, se mide, se corrige y se toman decisiones difíciles, pero recordando siempre que delante no tenemos recursos, tenemos personas. Y esto importa hoy más que nunca, porque estamos entrando en una era nueva. La inteligencia artificial va a cambiar la inversión, la financiación, el análisis de riesgo, la forma de valorar y de decidir. Va a ahorrar miles de horas, va a asumir tareas que hasta hace poco parecían imposibles, exclusivamente humanas. No nos va a pedir permiso ni va a esperar que estemos cómodos. Ya está aquí. Y precisamente por eso, cuanto más tecnológica sea una empresa, más humana tendrá que ser. Cuanto más automaticemos, más tendremos que proteger lo que ninguna máquina genera: el criterio, la confianza, la prudencia, la integridad. La capacidad de mirar a alguien a los ojos y decirle la verdad. Y esto, permitidme decirlo aquí en vuestra casa, conecta directamente con vuestro oficio, porque vosotros sabéis mejor que nadie que hay un momento en el que el dato no basta, el informe no basta, la fórmula, el contrato, la garantía no bastan. Hay un instante en toda decisión importante en que el Excel se queda en silencio. Y aparece una pregunta que ningún algoritmo puede responder por ti. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo más rentable? Ni lo más rápido, ni siquiera solo lo legal. ¿Qué es lo correcto? Pensarlo, ¿qué es lo correcto? Y aquí es donde para nosotros Dios entra en la empresa. No para sustituir el análisis ni la técnica, sino para ordenarlos. Para recordarnos que no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Que no todo lo rentable es justo, ni todo lo eficiente humano, ni todo lo legal suficiente. Y que ningún crecimiento es de verdad crecimiento si deja personas rotas por el camino. Gestionar así es aceptar que las decisiones tienen consecuencias morales y que liderar no es mandar más. Es cargar con más peso, responder por más gente, servir mejor. Porque las empresas también tienen alma. Y una empresa que pierde su alma puede seguir facturando un tiempo, puede seguir pareciendo exitosa un tiempo, pero tarde o temprano se vacía y lo que está vacío por dentro no se sostiene por fuera. Por eso, en CAC Capital, las personas no son recursos. Las llamamos nuestro Human Hub. Es el centro desde el que se construye la cultura, desde el que una estrategia deja de ser un documento y se convierte en realidad. A esa energía la llamamos la fuerza imparable del equipo. Porque ninguna compañía se levanta solo con capital, ni se transforma solo con tecnología. Hace falta gente que entienda por qué merece la pena dejarse la piel. Y que nadie lo confunda, poner a una persona en el centro no es debilidad, no es buenismo, ni convertir la empresa en una ONG. Es exigencia con justicia, es pedir y a la vez dar sentido. Porque una empresa que exige sin cuidar, quema a su gente. Una empresa que cuida sin exigir, la debilita. La clave es unir las dos cosas: resultado y sentido, beneficio y dignidad, capital y alma. Y esto no se demuestra en un discurso, se demuestra en las decisiones. Cuando hay presión, cuando hay que despedir, cuando lo cómodo y lo correcto no coinciden. Así se ve si una empresa cree de verdad en Dios o solo habla de Dios. No siempre tendremos una respuesta perfecta. Nosotros tampoco la tenemos. También nos equivocamos, también aprendemos, también tenemos que corregir y pedir perdón. Pero si tenemos una convicción profunda, el futuro de la empresa no puede ser menos humano. Debe ser más humano. Y cuanto más avance la tecnología, más urgente será volver a Dios. Cuanto más poder tenga el capital, más urgente será la conciencia. Cuanto más rápida sea la transformación, más urgente será el propósito. Y cuanto más compleja sea la economía, más urgente será la verdad. Por eso, en este 75 aniversario no quiero hablaros del futuro de las finanzas o de la inversión, quiero hablaros del futuro del alma de nuestras empresas. Porque quizá el gran reto de los próximos años no sea invertir mejor, no sea automatizar mejor, ni tan siquiera crecer más rápido. Quizá el reto sea no perder el alma mientras hacemos todo esto, no perder la conciencia mientras buscamos la rentabilidad, no perder la verdad mientras competimos. Una empresa puede tener estrategia, capital, talento, tecnología y poder y aún así faltarle lo esencial. Una brújula cuando todo se complica, humildad cuando todo va bien, sentido cuando llega el cansancio. Y el dinero, por mucho que sea, nunca alcanza para llenar eso.
Nosotros queremos construir empresas contra la pobreza, rentables, fuertes, competitivas y con alma. Empresas donde la tecnología libere tiempo sin destruir humanidad, donde el liderazgo sea servicio, donde crear riqueza y poner a la persona en el centro no sean caminos opuestos, sino el mismo camino. Y termino con una realidad. 65 años después, IF sigue aquí. Han cambiado los mercados, las leyes, los instrumentos, las formas de invertir y cambiarán mucho más. Pero hay algo que no debería cambiar nunca. La necesidad de verdad, de confianza, de profesionales íntegros, que entienden que su trabajo no solo mueve dinero, mueve empresas, mueve familias, mueve futuro, mueve vidas. Si algo podemos aportar desde Cap Capital es esta convicción. La empresa puede ser un instrumento extraordinario para el bien. Y por eso, cuando el propósito entra de verdad en la empresa, cuando Dios entra en la empresa, esta empresa deja de preguntarse solo cuánto puede ganar y empieza a preguntarse para qué ha sido llamada. Muchas felicidades y muchas gracias.